Con todo y para el bien de todos, una frase célebre, una de las frases más mencionadas de nuestro apóstol José Martí, una de las frases incluidas en la Constitución actual, pero a la misma vez una de las frases olvidadas por el fidelismo que ha perseguido, acosado, encarcelado, forzado a mirar a todo cubano que piense diferente a los intereses del Partido Comunista. Bien, que nos sancionen. A los cubanos que estamos en la isla, a los cubanos que estamos aquí de pie, a los cubanos que los estamos denunciando, que nos sancionen. Estamos dispuestos a enfrentar las sanciones. ¿Las sanciones por qué? Por denunciar al partido y al gobierno por olvidar cumplir lo constitucionalmente establecido. Que nos sancionen por demostrar que el gobierno cubano actualmente no tiene un plan para disminuir los niveles de corrupción, no tiene un plan para disminuir o mejorar los niveles de eficiencia administrativa, no tiene un plan para mejorar los indicativos de migración, no tiene un plan para darle más poder económico, con ello más poder político a la sociedad, no tiene un plan para mejorar los niveles de vida de la sociedad cubana, no tiene nada en la mano, nada que ofrecerle al cubano, nada más que consignas y consignas, resistir y resistir y resistir. Que nos sancionen entonces por denunciar, por reafirmar que estamos en desacuerdo en continuar bajo la bota del Partido Comunista de Cuba. No queremos continuar bajo la bota del Partido Comunista de Cuba y como cubanos, como parte del pueblo, tenemos derecho a emitir nuestro criterio, tenemos derecho a protestar por ello. No pretendemos continuar bajo la bota de un Partido Comunista de Cuba, el cual nos ha impuesto una guerra entre cubanos innecesaria, una guerra entre cubanos que, por supuesto, a su vez nos ha condenado al subdesarrollo que lleva toda guerra a una sociedad. O sea, no es posible que la sociedad cubana pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque está sumergida bajo una especie de guerra, de un desencuentro entre los que habitamos, los que cubanos y cubanos, entre cubanos y cubanos. No es posible hablar de progreso cuando aquel cubano simplemente trata de hacerme daño, aquel cubano simplemente trata de demostrar su odio, aquel cubano simplemente trata de perseguirme, acosarme, encarcelarme, golpearme. No es posible. Esa guerra impuesta por el fidelismo debe cesar y tenemos que cesarla, tenemos que pararla nosotros los cubanos. Y es en eso lo que uno también debe basarnos, o debemos basarnos, preguntarnos: ¿por qué tu familiar del preso cubano, preso político cubano, por qué tu familiar o cubano que ha sido olvidado, cubano que hoy no tiene poder económico, que hoy no tiene plena autonomía política, por qué cubano tú que trabajas por un salario el cual solo te permite apenas alimentarte, por qué tú no te sumas, por qué no sumas tu voz al esfuerzo de lo que sí estamos protestando? ¿Qué tenemos miedo? Todos tenemos miedo. El miedo es humano, pero también es de humanos sobrepasar el miedo, ir más allá del miedo. Todos tenemos miedo, el miedo es razonable. El miedo también es parte del humano, pero humano también es superar el miedo. Si lo hacemos todos, todos podemos hacerlo, todos podemos llegar a un lugar. Todos los cubanos, al fin y al cabo, todos somos hermanos. Lo único que tenemos es que hacer a un lado el fidelismo y ir hacia el progreso, ir hacia el bienestar profundo, real de toda la sociedad. Protestar por ello es un derecho que nos pertenece, un derecho al cual tenemos, derechos a hacer uso. Y lo vamos a hacer. Tenemos que estar allí firmes en las calles, denunciando al gobierno cubano por olvidar cumplir su constitución, denunciando al gobierno cubano y al Partido Comunista de Cuba por limitarnos, por excluirnos, denunciando al gobierno cubano por impedir nuestro progreso, por sumergirnos en una guerra entre cubanos totalmente innecesaria. Nosotros no pretendemos llamar a la quema, al desorden, al incumplimiento de leyes, no, pero sí firmemente estamos llamando a que todos nos unamos. ¿En qué? En la denuncia, en que todos nos unamos en la protesta ante las groseras incumplimientos, a las groseras violaciones de lo que está establecido. Ya estamos llamando a que se sumen todos los cubanos a protestar frente a un gobierno, frente a un partido que por supuesto no va a dudar en arremeter contra los protestantes.
pero sencillamente la razón nos cabe, porque en ello se nos va la vida, se nos va la vida. Vamos a protestar, convoquémonos, unámonos en un mismo lugar, primeramente, para coordinar ideas, para escuchar a nosotros mismos, para definir cuál es el mejor camino y firme de una vez protestemos por una Cuba próspera, por una Cuba hacia el progreso, por una Cuba que vaya con todos y para el bien de todos. Juntos